Hola a todos y bienvenidos a Ella Diseña 3D. Te voy a enseñar cómo hacer el asa de una taza usando la herramienta Boundary Fill. Empecemos. Paso 1. En Fusion, crea un sólido con la figura de tu taza. Paso 2. Dibuja la silueta lateral del asa que quieras y asegúrate que la figura intercepte con la taza. Dale OK al terminar. Paso 3. En el menú de arriba, selecciona el icono morado Create Form. Paso 4. Despliega el menú de Create y selecciona Pipe. Ahora selecciona tu dibujo del asa. Paso 5. En la pestaña Sections, ajusta primero el grosor de tu asa. Luego, ve a Display Mode y selecciona Smooth Display. En la segunda pestaña de End Types, déjalo en Open. Por último, en la pestaña Segments, ajusta cuántas divisiones necesita tu asa. Aquí, considera tener la menor cantidad de divisiones posibles para que sea más sencillo de manipular. Paso 6. Si es necesario, ve a Edit Form y edita el grosor o los extremos de tu asa. Paso 7. Abre Section Analysis y observarás que el asa no es un sólido. Paso 8. Abre Boundary Fill y selecciona tu taza y el asa. En la opción Select Cells, selecciona ambos objetos y dale OK. Ahora, esconde las piezas sobrantes para ver la unión de ambas piezas. Paso 9. Ve a Shell, selecciona la cara superior de tu taza y elige el grosor necesario. Paso 10. Apaga el Section Analysis y aplica Fillets para agregar los detalles finales de tu taza. Eso es todo. Así de fácil puedes hacer el asa de una taza en Fusion 360. En la descripción del video vas a encontrar el link donde podrás descargar gratis el modelo que hice usando esta técnica. Bye, suerte en tu proyecto.